Posiblemente la transición de redondo a cuadrado sea la figura más popular de la pailería en México. Tengo mi plano. Te recuerdo que la explicación amplia de lo que es el filtro está en el primer video donde están las pirámides. Esto no es otra cosa más que estas líneas en el plano, que son estas, aparecen más pequeñas en el plano debido a la perspectiva. Para anular ese efecto es cuando lo que usamos el filtro, en donde ponemos en un ángulo de 90 grados, ponemos la altura que nosotros queramos que tenga nuestra pirámide, y ahí vamos a pasar la medida de estas líneas para saber su dimensión real. Comienzo, tomo la medida AB, la transporto, y con esto ya tengo la línea AB. Luego tomo la dimensión A4, que es igual a 4B. La paso al filtro. Tomo su dimensión real y hago lo siguiente. Con eso obtengo el punto 4. Y ya tengo el primer triángulo. Tomo la medida A3, la paso al filtro y tomo su dimensión real. Recuerda que te recomiendo que uses por lo menos dos compases, porque aquí tengo guardada lo que es esta medida que no cambia, se repite varias veces. Entonces tengo A4, tomo la medida 3, 4, y trazo un arco hacia cada lado. Repito la medida A3, que es igual a B5, la filtro, y con eso obtengo los siguientes triángulos. Y ya tengo los puntos 3 y 5. Las medidas esta y esta, que es A3 y A2, son iguales. Entonces ya tengo aquí la medida, porque estas dos y estas dos son iguales las 4. Ya tengo esta medida, entonces la repito acá y acá, y con mi medida esta completo los siguientes triángulos.
Y ahora ya tengo los puntos 6 y 2. Tomo la siguiente medida, A1, que es igual a B7. La filtro. Te recuerdo que es igual a la 4B y a la 4A. Tomo su medida real y trazo un arco. Y con eso ya tengo los puntos 7 y 1. Del punto A tomo la medida AC. Esa no se filtra. Es igual que la BD. Y trazo un arco. Luego tomo la medida C1, que es igual que 7D. La filtro. Y con eso completo los últimos triángulos. Con los puntos C y D. C y D. Repito el trazo. Tomo la medida AB. La paso aquí. Luego, tomo la medida A4. La paso al filtro. Tomo su dimensión real y trazo una, 2, y con eso tengo el primer triángulo. Luego, con esta medida que tengo, que son estas pequeñas partes, esas pasan directas sin el filtro, hago un arco, otro arco, y tomo las siguientes medidas, A3, la filtro, tomo su medida real, y como en esta ocasión estas dos, o sea, son iguales estas 4 líneas, esta medida pasa una, dos veces y se completa con esta línea. 1, 2, 1, 2. Y el último, también la línea A1 es igual que B7, que B4 y que A4. Se toma la medida A1, se pasa al filtro, se toma la medida real y con esa medida se traza el último triángulo. Y para terminar, se toma la medida AC, que es igual que DB, se traza, y luego se toma la medida C1, se filtra, y con su medida real se termina la plantilla.
Esta es la mitad de la plantilla y como ya vimos que es simétrica, entonces esta mitad se usa para el otro lado también. Quiero hacerte notar también otro detalle. Yo aquí la dividí en 12 partes, pero esto depende de qué tamaño lo vamos a hacer. Hay veces que se divide en 24 partes, en 48, en las que sean necesarias, pero yo aquí, por la rapidez, nada más la dividí en 12 partes. Te sugiero que para hacer los ejercicios que te estoy indicando, uses cuaderno de cuadrícula grande y tu ejercicio debe aparecer más o menos así como lo que estás viendo.